Hola, ¿qué tal? Muy buena noche para todos. Bueno, doy gracias a Dios por darme ese privilegio de compartir una vez más una palabra hoy viernes. Hoy con una palabra para todos aquellos que están trabajados y cargados, y para ello yo quiero que abramos nuestra Biblia en el libro de Mateo capítulo 11, verso 28 al 30. Papel y lápiz, y si puedes tomar apuntes, qué bueno. Con eso aprendemos algo de la escritura. Y miren lo que dice Mateo capítulo 11, verso 28, dice, en adelante dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, este es un texto que seguramente todos aquellos que estamos en Cristo lo hemos escuchado, o quizá lo hemos tomado como una promesa para nuestras vidas, pero siempre se relaciona con aquella carga, aquella aflicción que estamos viviendo, qué sé yo, en el trabajo, en nuestro hogar, nuestra familia, lo que nos sucede a nuestro alrededor, y este texto lo tomamos siempre para ello. Pero yo hoy quiero profundizar un poco más en esta porción de la escritura y mostrar lo que realmente el Señor Jesucristo nos quiere enseñar a través de esta porción. Eh, Siempre que leo este texto me acuerdo de una ilustración que quisiera iniciar, y es el caso de un campesino que en una ocasión iba por un camino, de esos caminos pedregosos, y él llevaba un bulto de papa en sus hombros. De pronto pasó un hombre eh, en un camión, y bueno, al verlo con semejante peso, él se compadeció y le invitó a subir a la carrocería, pues para que él descansara. Avanzando unas cuadras, aquel hombre se sorprendió cuando miró por el espejo retrovisor y vio a aquel campesino de pie y aún con su carga en sus hombros. Y quizás sea jocosa esta ilustración, pero ¿saben una cosa? Miles de personas son como este campesino. Van por el camino del mundo con el más grande de los pesos que pueda existir, que es el peso del pecado en su vida. Y quizá alguien les hace una invitación a despojarse de ese gran peso, a dejar esa gran carga. Pero ellos, a pesar de esa invitación, eh, siguen con el peso, siguen con esa carga de pecado. Y amados hermanos, si hay algo que aflige, si hay algo que trae carga a una persona, si hay algo que destruye a una persona, es precisamente el peso, pero el peso del pecado. En el Salmo capítulo 38, verso 4, dice la escritura, porque mis maldades se acumulan sobre mi cabeza. Dice, es una carga demasiada pesada para soportar. Y así es el pecado. Se convierte en carga y está sobre nuestra vida. Y Pablo, en su carta a Timoteo, hablando del carácter pecaminoso de muchos, dice ahí en 2 Timoteo capítulo 3 verso 6, que hay mujeres cargadas de pecados, dominadas por diversas pasiones. Entonces, des en cuenta que aquí, cuando habla de carga, eh, también habla de esa carga, pero con relación al pecado, porque esa es la mayor carga que cualquier persona pueda estar soportando en su vida. Y cuando nosotros leemos Mateo 11, Jesús aquí hace una invitación, es una invitación abierta a todos aquellos que escuchan eh, su palabra, pero su enfoque es específicamente para aquellos que están, dice ahí, trabajados y cargados.
Bueno, es importante entender que es este el llamado del Evangelio. ¿Y quiénes son esos trabajados y cargados que Jesús aquí está invitando? Porque Él les hace esta invitación. Bueno, Jesús aquí se está refiriendo a los cansados espiritualmente. Bueno, quizá alguien dice, bueno, pues yo lo he tomado para mi cansancio físico. Bueno, pues tómalo para tu cansancio físico. Pero aquí el Señor se está refiriendo a ese cansancio espiritual, a esa carga espiritual, como les decía, del pecado. ¿Por qué? Porque no puede haber alguien tan trabajado, no puede haber alguien tan cargado, no puede haber alguien tan cansado espiritualmente como aquel que es esclavo de Satanás. Un esclavo de Satanás no entiende el lenguaje de Dios. ¿Por qué? Porque dice la escritura en Juan capítulo 8 versos 43 y 44, dice, su papá es el diablo. Bueno, así lo dice y suena feo, suena como terrible eso, pero eso es lo que la palabra del Señor nos está mostrando. Así que Jesús aquí está haciendo una gran invitación. Y la invitación es, vengan a mí, venid. Esa palabra venid viene del griego deude, que significa un llamado de urgencia que ofrece socorro. Y escuchen muy bien, hablamos de la palabra urgencia. Y cuando algo es urgente, es porque es para allá. No, no es para otro día, es para el momento, es una emergencia. Sí, yo no sé cuántos de ustedes en alguna ocasión se han subido a una ambulancia. Bueno, yo sí he tenido que en 2 ocasiones subirme en una ambulancia y ustedes se dan cuenta cómo es esto de, de verdad de angustioso. Es angustioso. Y prenden aquella sirena y claro, abre camino porque es una urgencia, porque es algo que se necesita una intervención inmediata. Bueno, y aquí esta palabra venid se está refiriendo a eso, a una urgencia que ofrece socorro. Y recordemos que la palabra socorrer es ayudar a una persona a salir de una situación de peligro, eh, a resolver un problema importante, un problema urgente. Y ese es el llamado que el Señor está haciendo aquí cuando Él dice, venid a mí, vengan a mí. Está diciendo, mire, es urgente, es una urgencia y ustedes necesitan venir a mí. No es algo que es de esperar más adelante, no es algo que decimos después, ¿cierto? Hay personas que uno escucha que dicen, les hacen el llamado a buscar del Señor, a acercarse a Dios, y dicen, no, 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 eso no es para mí, eso es para los viejitos, eso es para los ancianos, yo no necesito de esto. Yo estoy muy joven, dicen algunos, ¿cierto? Dicen, no, este no es el tiempo, es para más adelante. Nosotros no sabemos lo que sea el día de mañana. Y aquí el Señor dice, venid a mí. Un llamado de urgencia. Y hermanos, aquí Jesús mismo está haciendo esta gran invitación de venir a Él. Está diciendo en otras palabras, crean en mí. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Y Jesús al respecto también dice en el libro de San Juan capítulo 6, verso 35 y verso 37, dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y el verso 37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no lo echo fuera. Ahora, si leemos también el verso 40, ya que estamos leyendo esta porción de la escritura, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Hermanos, aquí la invitación de Jesús no se refiere a una carga física, no, se está refiriendo a venir a Él, a creer en Él con urgencia, urgentemente,
¿Para qué? Para resolver un problema grande. Un problema más importante que cualquier situación física o emocional, y por esa razón es importante entender esta porción de la escritura, porque como les decía, a veces la tomamos y, y la tomamos es para eh, decir, el Señor se quiere llevar mi carga física, pero más que eso, hermano, es la carga espiritual, ese pecado eh, que carga a aquella persona que está siendo esclava de Satanás. Así que los trabajados y cargados son aquellos que intentan ganar la salvación por las obras. Esos son los trabajados y cargados. Estas personas se imponen cargas difíciles de soportar. ¿Para qué? Para alcanzar el deseo de su alma. Y, y dice que vengan a mí esos trabajados y cargados. ¿Sabes una cosa? Cargados. ¿Cargados de qué? ¿O cargados con qué? Cargados con la culpa del pecado y temor del juicio, como lo dice ahí en el verso 22 y verso 24 de esta misma capítulo 11. Dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y en el verso 24 dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces, eh, esa carga de temor del juicio también. Así que la invitación de Jesús es para los que están cansados de vivir oprimidos bajo su propio pecado. El pecado, mis queridos hermanos, es la raíz de toda carga, de toda aflicción. El pecado es la raíz de todas las esclavitudes y eso es importante entenderlo. Juan capítulo 8, verso 34 dice, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Ten cuenta que dice que todo el que comete pecado se convierte en un esclavo del pecado. Y Jesús aquí es interesante en esta porción de la escritura que acabamos de leer porque dice, yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Hermanos, este descanso puede ser encontrado solamente por medio de poner su fe en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros allí en la cruz del Calvario. Cristo es el único que puede aliviar la carga. Es el único que puede salvar del pecado y de la culpa. Es el único. No hay nadie más. Ese descanso viene cuando Cristo nos hace libres. Y la Biblia dice en el libro de San Juan capítulo 8, también dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si nosotros conocemos el Evangelio, si nosotros conocemos a Cristo, si conocemos su palabra, esa verdad nos hace libres. Gálatas capítulo 5, verso 1, dice la escritura, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Al yugo de esclavitud está hablando acá. Hermanos queridos, este descanso es pasar de ser esclavo de Satanás a ser hijos de Dios. Ese descanso es pasar de estar muerto en delitos y pecados, como lo dice en el libro de Efesios capítulo 2, de estar muerto en delitos y pecados a recibir vida juntamente con Cristo. Gálatas capítulo 3 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, yo sé que muchos que han recibido
ese descanso para su alma. Piensan que todo como que va a ser color de rosa, ¿cierto? Pero sigue diciendo el Señor en esta misma porción, dice en el verso 29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y aquí el yugo se está refiriendo a ese instrumento para unir dos bueyes en una yunta. Eh, y a él se sujeta ese dispositivo para direccionar el arado. ¿Saben? La salvación, hermanos, requiere de una sumisión a Cristo como Señor, dueño y maestro. Pero aquí dice, lleva mi yugo sobre ustedes. No es fácil, no es fácil, eh, pero tampoco imposible. Y como les decía, no es color de rosa. Hay sufrimiento, hay cargas, hay luchas, claro, hay situaciones adversas. Las hay. Pero nadie puede ser tentado más de lo que no pueda soportar. Así que, hermanos, en esta porción de la escritura podemos recalcar tres mandamientos que Jesús dice. Dice, venid a mí. Dice, llevad mi yugo. Y bueno, también dice, aprended de mí. Aprended de mí. Amigos queridos, para para venir a Cristo, se necesita estar conscientes de su necesidad. En el libro de Isaías capítulo 55 verso 1 dice, venid todos los sedientos. Y está refiriéndose a esa sed espiritual. Les dice, vengan todos aquellos que están sedientos. Y la invitación aquí son todos. Sí, son todos. Pero todos los sedientos. Porque eso es lo que dice la escritura. Y Jesús dijo, venid a mí. ¿Quiénes? Todos. Sí. Pero todos los trabajados y cargados. Y Jesús mismo en Juan capítulo 7, verso 37 dijo, si alguien tiene sed, ven a mí y beba. Beba. Así que hermanos, ¿quiénes son los invitados a ir a Jesús? Los que tienen sed de Dios, ¿cierto? Y aquellos que reconocen su necesidad. Esa es realmente la invitación. Qué tremenda invitación la que Jesús está haciendo, hermanos, en esta porción de la escritura. Una invitación a dejar esa esclavitud. Y yo quiero dejarte a ti esa misma invitación. Esa invitación tú que estás siendo esclavo de Satanás y que tú lo sabes. Amigo que me estás viendo. Esa carga del pecado que seguramente estás llevando. Esa vida de mundo que quizá estás cargando. Hoy la invitación es lo que Cristo dijo. Él dijo, ven a mí. Ven a mí. Todos aquellos que están trabajados, llenos de pecado. Cargados del pecado. Cargados de el más grande peso que pueda existir, que es ese peso de pecado. Ahora, qué interesante es aquellos que estamos en Cristo,
poder orar por aquellos que están trabajados y cargados en el mundo, esclavos del pecado, porque están muertos espiritualmente. Y un muerto se le pone un peso encima, una carga y no la siente. Y así es que están las personas, hermanos, hay muchos que están en el mundo esclavos de Satanás, que están muertos en sus delitos y pecados, y al estar muertos ya no sienten la carga del pecado, no la sienten. Pero hoy la invitación es, tú que estás con esa carga, Él dijo, venid a mí. Y dice, y yo os haré descansar. Yo te digo, descansa en Jesús. Esa carga, la única manera de quitarla es a través de Cristo. ¿Y qué tenemos que hacer? Creer en Jesucristo. Creer que Él se llevó esa carga. Y seguramente tu vida va a pasar de muerte a vida. Así que, mi querido amigo, la invitación es, ven a Cristo. Ven a Cristo. Vuélvete a Dios en arrepentimiento. Y si así el Señor lo quiere, vendrá salvación para tu vida. Y amado hermano, si estás cargado con situaciones, con luchas terrenales, problemas financieros, cualquier otro tipo de carga, no se nos olvide que la carga del pecado es la más pesada de todas. Y si somos libres de esa carga interna de nuestra alma, seguramente, si así Dios lo quiere, seremos también libres de nuestras cargas físicas, de nuestras luchas momentáneas, de nuestras pruebas que estamos viviendo o que vivimos a diario. Un abrazo, mis amados hermanos, ánimo y que el Señor les continúe bendiciendo.